Antonio, yo soy de Padul, soy dietista y bueno, trabajo desde un punto de vista un poquito peculiar. Digamos que para mí, recapitulo, si ahora mismo cualquiera de vosotros busca información en internet sobre nutrición, va a encontrar una cosa que le va a decir esto y otra que le va a decir justo lo contrario. Voy a encontrar que la carne es buena, no, la carne es mala porque produce cáncer, no, es que tengo que comer avena porque es necesaria, no, es que la avena es mala porque es inflamatoria, como 5 veces, no, te vas a morir, no, tengo que... ¿Me explico? Hay una marabunda de información que es abrumante y cualquiera que tenga un mínimo de interés va a decir, bueno, ¿por dónde tiro yo? Entonces mi prisma, mi forma de ver las cosas es precisamente por eso. Yo soy dietista evolutivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que yo me fijo es qué ha hecho mi especie hasta día de hoy. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que montamos un zoo aquí, ¿vale? Y traemos un león. Y ahora vamos a traer científicos de todo tipo para saber cómo vamos a reproducir el hábitat y qué le vamos a dar de comer. Pues no, nos vamos a la sabana y vemos al león libre en la sabana, cuál es su hábitat, cómo se mueve y qué come. ¿Y qué come el león? Animales. Y a ser posible, vivos, que los caza, los mata y se los come. Pues esa es la cuestión. ¿Mi especie cuál es? Yo pertenezco a una especie muy concreta y ha tenido una evolución desde su aparición hasta el día de hoy y hemos vivido bajo el influjo de una serie de características y de circunstancias, casi todas ellas que no tenemos hoy y que con las cuales no vivimos hoy. Entonces, de eso es de lo que yo voy a hablaros, ¿vale? Sí sé cómo va esto. Vale, pues entonces voy a empezar hablando sobre la evolución de nuestra especie. Hace unos 13.500 millones de años se generó de la nada el Big Bang, o sea, no había nada y de pronto había energía, había masa y se creó lo que hoy conocemos a través de miles de millones de años de evolución. Hace unos 4.000 millones de años aparecieron también de la nada, en esta confluencia de factores que hubo, los primeros microorganismos, o sea, aparece la vida. Los primeros homínidos, o sea, la base, nuestros primeros ancestros aparecieron hace unos 6-7 millones de años y a la especie a la que nosotros pertenecemos, que somos los Homo sapiens, hace unos 300.000 años. Si tú cogieras ahora mismo un sujeto, un Homo sapiens de hace 300.000 años, de hace 200.000 o de hace 100.000, lo trajeras aquí, lo aseas, lo vistas y lo sientas en una silla, es exactamente igual que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que somos los que somos, como mínimo, hace 300.000 años. Pero la base de nuestra genética existe ya desde hace 6-7 millones de años. Aquí, por ejemplo, estamos viendo a un cromañón y estamos viendo a un Homo sapiens. Y es una evolución, al final, de la misma familia. Somos los mismos que en distintos momentos partimos de distintos puntos, nos vamos encontrando y desarrollando de forma diferente, pero hemos vivido de la misma forma. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, en una imagen, los distintos especímenes que fueron evolucionando. Fijaros las diferencias de alturas, de caracteres, de formas, de morfología. Nosotros pertenecemos, como ya he dicho, a la especie Sapiens. Nos pusimos nosotros un nombre muy chulo, sabio, somos listos, y al género Homo, hombre, o sea, somos hombres listos, ¿vale? Nuestros parientes vivos más cercanos, que comparten, por ejemplo, con nosotros los chimpancés, el 98% de los genes que tenemos son los mismos. Y luego están los gorilas, los orangutanes. Y aquí, pues bueno, pues podemos ver claramente un chimpancé, que es nuestro pariente más cercano en la actualidad. Bueno, pues hace unos 6 millones de años se provocaron una serie de cambios climáticos por los cuales nos separamos de una rama inicial, de los chimpancés. Hay un grupo que se queda, digamos, en los árboles y tiene una evolución y nosotros nos bajamos de los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles empiezan a tener menos alimento, precisamente por el cambio climático que se gesta hace esos 6 millones de años aproximadamente. O sea, eso directamente nos forja y como empieza a haber poco alimento en los árboles, nos bajamos y lo buscamos ¿dónde? En el suelo. Aparece la sabana, se abren espacios entre los árboles y hay menos frutas. Y bueno, pues de hecho necesitamos caminar a 2 pies para buscar ese alimento, que en ese momento somos frutívoras, en otros árboles que igual están a una mayor distancia, con lo que empezamos a utilizar las piernas porque son más eficientes para movernos. Somos frutívoros, pero principalmente somos ¿qué? Oportunistas. Os pongo una imagen y la segunda no sé si a alguien le va a escandalizar. Aquí estamos viendo una ardilla y la ardilla pues ¿qué está comiendo? Pues nueces, lo que tiene a la mano. Pero esto es una ardilla también.
¿Estáis viendo lo que está comiendo? Está comiendo un ratón. ¿Por qué? Porque es proteína, es un alimento de altísima calidad y cuando tiene la oportunidad y lo encuentra, se lo come. Eso es ser oportunista, que es lo que nosotros hemos sido. Empezamos a comer carroña y la carroña que dejaron los grandes depredadores. De hecho, nos especializamos en sacar el alimento del tuétano, que era lo que principalmente encontramos. Encontramos grandes huesos con restos de carne. Entonces, generábamos herramientas que nos permitían cortar la carne, romper el tuétano, o sea, romper el hueso y acceder al tuétano. Aquí no sé si lo apreciaréis, en esta imagen se ven cortes. Estos son fósiles de hueso animal que se han encontrado y eso es claramente los cortes de piedras afiladas cortando la carne, ¿vale? Nosotros somos cazadores-recolectores, pero cuando decimos que somos cazadores-recolectores no es al 50%, no comíamos la mitad de caza y la mitad de recolección. ¿Por qué? Porque ahora os lo mostraré en cualquier pintura rupestre, si alguna vez habéis visto, principalmente lo que aparecen son, ahora os lo enseño, animales. O sea, por ejemplo, ¿qué daba de comer al clan principalmente? ¿Lo que encuentro por el campo según voy andando o que cazo un mamut, me lo llevo y nos lo comemos? Pues esto, por ejemplo, son pinturas rupestres de Atapuerca y aquí pues podemos ver clarísimamente qué es lo que esa gente mostraban, qué es lo que esa gente anhelaban y probablemente adoraban. Animales. Y aquí, por ejemplo, vemos una panorámica de la cueva. Esto no se puede visitar ya, pero es espectacular. Muestra claramente qué necesitábamos. Y aquí vemos pues, a una familia en ese momento pintándolo. Bueno, pues nuestros antepasados sobrevivían los que eran los más flexibles, los que se adaptaban a estos cambios, los que cambiaban con el entorno. En este caso, por ejemplo, cazar, conseguir carne era crucial porque precisamente el cambio climático que se produjo en ese momento fue de enfriamiento, con lo que había menos plantas y había menos recursos. Conseguir animales era la salvación para nosotros. Bueno, el consumo de carne contribuyó claramente a un desarrollo fisiológico totalmente diferencial. Desarrollamos un mayor cerebro y redujimos totalmente el tamaño de nuestro estómago y de nuestros intestinos. ¿Por qué? Porque antes cuando comíamos hojas y comíamos fruta, como son nutricionalmente muy pobres, necesitamos un volumen enorme de este tipo de alimentos. Si veis, por ejemplo, imágenes de un gorila, pues está todo el día comiendo sin parar, come muchísimas hojas y es todo el día, tiene un estómago inmenso, igual que una vaca o igual que cualquier otro rumiante. Se pasan el día comiendo porque el alimento que tienen es muy pobre. De hecho, incluso pues tienen adaptaciones muy específicas como son varios estómagos o incluso la rumiación. Nosotros perdimos en ese momento la capacidad de comer, aprovechar los vegetales, de esa fibra poder digerirla. Por eso hoy en día nosotros la fibra no la digerimos, la fibra entra y sale, ¿vale? Todo eso también nos mejoró disminuyendo el tamaño de los molares, las muelas se hicieron más pequeñas, no necesitábamos ya tanto y sí fortaleció nuestra mandíbula y nuestros dientes frontales. ¿Por qué? Porque cortábamos, necesitábamos cortar la carne. Bueno, al tener un cerebro y un cuerpo más grande necesitamos mucha más energía, entonces necesitábamos alimentos que eran muchísimo más densos nutricionalmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver, no sé si lo apreciáis, un mapa en el que se ve la primera gran migración, toda parte siempre desde África, y podemos ver como, por ejemplo, a la península ibérica, los primeros que llegaron fueron hace casi 1,5 millones de años, y el punto principal es Atapuerca, que son las imágenes que os he enseñado. Hay distintos movimientos y distintas migraciones. Aquí, a Hispania, llega una segunda migración también, pues hace unos 900.000 hasta unos 400.000 años. Todo esto fue desapareciendo y parte de la glaciación que se produjo acabó con estos individuos. Luego hay una segunda migración, en este caso es de los Homo sapiens, o sea, esta ya sí que es nuestra especie, tal cual, y podéis ver cómo se va derramando por toda la Tierra. Lo colonizamos absolutamente todo, y aquí, a Europa y principalmente a Hispania, a la República, o sea, a la península ibérica, llegamos pues, hace unos 40.000 años. Luego tenemos un histórico de nuestros primeros ancestros homínidos que salen hace 6 millones de años, hace unos 300.000 años aparecemos ya como la especie que somos hoy en día y hace unos 40.000 años llegamos aquí. ¿Qué quiere decir todo esto y por qué
todo este rollo que os estoy montando? Pues porque tengamos una perspectiva de quiénes somos y desde dónde venimos. O sea, tenemos que los homínidos, como acabo de decir, aparecen en África y vienen desde allí desde aproximadamente hace unos 6 millones de años. Los sapiens, que somos ya nosotros, estamos aquí desde hace unos 300.000 años. De ahí pues colonizamos todo, Europa, Asia, Oceanía, América, el planeta entero. Y aquí en la península, como he dicho ya, hace unos 40.000 años. Desde esos 3 millones de años hasta esos 40.000, nuestra alimentación ha estado basada en la caza y en la recolección. Principalmente hemos comido, ¿qué? Pues carnes, pescados, aves, alimentos vegetales. ¿Por qué? Porque todo lo que comíamos, como he dicho antes, éramos oportunistas. Principalmente yo que busco cazar un animal y comérmelo. No lo encuentro, pues hoy no como. Y por el camino voy encontrando cosas que me voy comiendo. Esto me lo he comido, resulta que me ha dado un diarreazo brutal, nota mental, esto no se puede comer, pero resulta que a lo mejor me como aquello y un individuo se ha muerto. Joder, eso nos mata. Entonces vamos aprendiendo y nos comemos lo que haga falta. Si son piedras, pues chupa piedras, pero intento matar y comer. Por eso también como vegetales, tubérculos, verduras, frutas y miel y huevos. La miel cuando la encuentro y los huevos estacionalmente. ¿Por qué? Pues porque en la naturaleza, de forma natural y salvaje, pues los animales se reproducen cuando toca. Entonces, si tengo acceso a los huevos, es estacionalmente. Bueno, todos hemos comido lo mismo. ¿Y qué era? Pues lo que había en el entorno, lo que acabo de decir, lo que encuentro. Entonces, las variaciones de los alimentos que hemos comido desde hace 6 millones de años, o si me pongo más fino, como ya mi especie real, desde hace 300.000, o aún afinando aún más, aquí en la península ibérica, porque ya estamos aquí desde hace 40.000 años, hemos comido todos los mismos animales cuando los tengo y lo que encuentro por el camino. Entonces, eso está forjado en nuestro ADN. Y nosotros tenemos adaptaciones evolutivas, nuestro cuerpo entiende ciertos alimentos y otros no. Hay cosas que hoy nos invaden, que no son alimentos naturales y que comemos todos los días, que nuestro cuerpo no entiende, no acepta y nos enferma. No consigue energía de ahí, no es capaz de conseguir los nutrientes necesarios. Entonces, la base de nuestra alimentación debe de ser, para estar sanos, plenos y encontrarnos bien, la de nuestros ancestros Homo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues, dos de nuestros más antiguos ancestros. Estos pueden tener unos 5 o 6 millones de años aproximadamente. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que entiendo que más nos puede interesar a todos, que es la alimentación sana, la nutrición adaptada y la hidratación, que no podemos olvidarla. Bueno, pues la comida no es solo energía, la comida es información para nuestras células. Nosotros, yo por ejemplo como dietista, o si escucháis en alguna ocasión, nos pueden hablar, pues comemos hidratos, comemos proteínas, comemos grasas, pero al final cuando tú lo digieres y vas a la base, al final todo es energía y todo es información. Si nos vamos a un nivel más básico, o sea, ya sería a un nivel cuántico, todo una vez que lo digerimos y que lo absorbemos son electrones y protones, no hay más. Es todo electricidad. De hecho, somos seres bioeléctricos, funcionamos específicamente por electricidad y por química. Y uno de nuestros primeros alimentos, aunque no está aquí, pero me salgo, es el sol. Nosotros necesitamos recibir la luz del sol, que la entendemos como energía. De hecho, es el principal regulador, el que lo decide y lo marca todo en nuestros cuerpos. Bueno, pues para que tengáis una idea muy clara, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se construyen exclusivamente con proteína y con grasa. Nuestro sistema nervioso se construye exclusivamente con proteína y con grasa. Nuestro sistema inmune se construye con proteína. O sea, esto es muy importante. Mi sistema inmunológico no funciona correctamente si no como la suficiente proteína. No, pero es que me tomo una infusión que me hago con tomillo, con romero, o como ajo todos los días. Puede hacer una cierta modulación porque pueden ser antimicrobianos, pero mi sistema inmunológico, o sea, los elementos que van a ir a la lucha, van a atacar y van a destruir, se construyen exclusivamente con proteína. Necesito comer proteína, sí o sí. Nuestras células se construyen con proteína, somos proteína. Por eso antes le preguntaba a este hombre, ¿y la proteína cómo la lleváis? Porque es que es neurálgico para nosotros. Necesitamos proteína en desayuno, almuerzo y cena, asociado con vitamina C. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un reservorio infinito para azúcar, que es transformado después en grasa. Yo puedo engordar hasta el infinito, pero la proteína está en mi cuerpo 4 o 5 horas, no más. La que he comido, si no la utilizo, va fuera. Entonces, para estar
dentro de una cierta optimidad, necesito, pues eso, desayuno, almuerzo, cena, si es que hago 3 comidas, y si hago 2, que también es fantástico, pues en las 2. ¿Y por qué necesitaría la vitamina C? Porque cuando yo digiero esa nutrición, parte de esos aminoácidos me sirven para construir colágeno. El colágeno es mi piel, el colágeno son mis tendones, mis articulaciones, son mis venas, son las paredes interiores de mis venas. El colágeno es el pegamento que lo une todo en mi cuerpo. Si no tengo vitamina C asociada al consumo de proteínas, no fabrico colágeno, que parece una tontería, pero antiguamente, lo habréis visto en las películas, los marineros se morían de escorbuto porque no tenían acceso a la vitamina C. ¿Qué les pasaba? Se les caían los dientes, se les generaban heridas que no curaban. ¿Por qué? Porque llegaba un momento en el que los niveles de vitamina C eran inexistentes. Nosotros vivimos en un escorbuto subclínico. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos pobres cantidades de vitamina C, porque la vitamina C resulta que es un antioxidante. Y, por ejemplo, algo que no nos falta a casi nadie, pues es el estrés. Cuando yo, por mi ritmo de vida, por mi trabajo, por mis cosas, por los niños, por 1000 cosas, que igual le pongo nombre y digo, eso me está pasando, o simplemente no lo anoto, no lo aprecio, pero ese tipo de cuestiones me afectan, pues todo eso me oxida, y mi vitamina C es un antioxidante. Por el nivel de estrés con el que vivimos de forma generalizada, nuestros niveles de vitamina C son muy bajos, y a través de la alimentación pues recibo muy poquita vitamina C, con lo que es más que interesante suplementarnos con vitamina C. Incluso si alguien de aquí mal fumara, como fumador, resulta que estoy hiperoxidando mi cuerpo, entonces esa vitamina C, que igual me quedaba poca porque el estrés, si fumo, resulta que me pulo toda la vitamina C porque mi cuerpo busca como sea antioxidarse, porque el tabaco nos oxida muchísimo, totalmente independiente de enfermedades, de cánceres y de cuestiones varias, ¿vale? Bueno, pues hemos perdido totalmente el norte. Para saber cómo alimentarnos debemos de fijarnos, como he dicho antes, en nuestro origen, porque igual que he dicho al principio, puedo buscar información y esto es bueno, no, esto es malo, yo qué como, no lo sé. De hecho, somos absolutamente ineficientes. A ver qué animal en la naturaleza necesita que alguien le diga qué comer, o incluso le diga cómo moverse o cómo entrenar. Somos tan inútiles que necesitamos que inventarnos a alguien como yo, que viene a deciros pues cómo comer, cuándo comer y en qué circunstancias, alguien como el compañero de antes, que como entreno o a... ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vivimos de una forma muy ineficiente. Entonces, por eso debemos de fijarnos en cómo ha vivido nuestra especie y qué necesitamos para vivir correctamente. Nuestra rápida adaptación en los últimos 100 años a los alimentos ultraprocesados, pero si tiro hacia atrás, en los últimos 10.000 años a la generación de la agricultura, que es lo que lleva la agricultura con nosotros. Ya os digo, llevamos 6 millones de años andando por la Tierra, 300.000 como Homo sapiens, 10.000 comiendo ya vegetales, hortalizas, porque las cultivo yo, o cereales, y 100 años comiendo mierda, porque los productos ultraprocesados no son alimentos, son cosas, ¿vale? Por eso enfermamos antes, y de hecho incluso pues a edades más tempranas. Hoy podemos ver la diabetes tipo 2, que antes era una enfermedad a la cual llegaba la gente mayor por una serie de hábitos a lo largo de muchísimos años, y resulta que hoy tenemos ya niños de 5, 6, 7 años con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la presión a la que estamos sometidos por todos estos cambios es tan brutal que se desarrollan esas enfermedades con muchísima inmediatez. Vale, pues entonces necesitamos alimentarnos como humanos, con hábitos alimentarios ancestrales, que están fijados pues en nuestro organismo para llegar, como digo, a una salud plena. Obviamente no se trata de volver a las cavernas, ni de irnos a la sabana, ni de, yo qué sé, enclaustrarme y ya me voy al monte a vivir en naturaleza. Quien quiera y pueda sería fantástico, pero somos conscientes que vivimos en una sociedad con trabajos, con circunstancias. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Pues dentro de nuestras circunstancias y de las herramientas que están en mis manos y que puedo llegar a tener, pues cómo modulo y cómo mejoro. Bueno, pues debemos de comer alimentos que en realidad hoy en muchos casos están demonizados, y son alimentos que tienen muchísimos nutrientes y que son completamente beneficiosos para el organismo. Por ejemplo, los huevos, pues hasta hace 4 días o incluso hoy hay quien me dice, ¿y puedo comer huevos todos los días? Sí. ¿Y me puedo comer 5 huevos todos los días? Y 10, ningún problema. De hecho, es el alimento proteico más
potente e interesante que existe en la naturaleza. Y me como las yemas, pero no las claras, no, te tienes que comer el huevo entero, porque si le quitas la yema estás cargándote el grueso de los nutrientes. De hecho, el germen, el animal que saldría, sale de la yema. La clara es simplemente nutrientes y protección contra infecciones, contra virus, contra bacterias, ¿vale? Entonces, necesitamos comer huevos, comer carne de pasto. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, a cualquier niño, si le preguntáis, oye, ¿qué come una vaca? Pues te dirá, pues una vaca come hierba. Pero es que una vaca, salvo que sea en el norte o en países donde haya mucha hierba, aquí una vaca no come hierba. Una vaca que come, pues pienso. ¿Y eso es lo que debe de comer la vaca, que luego nos vamos a comer nosotros? Pues no. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nos empeñamos en ser más listos que la naturaleza, y si aquí no se dan las vacas porque no tenemos pastos, pues tenemos que tener vacas. Y traemos, que está muy bien, pero una vaca, para que sea, digamos, egoístamente para nosotros eficiente, pues tiene que estar libre, andando, pastando, moviéndose, dándole el sol. Si yo tengo una vaca estabulada en un sitio como este, metida, comiendo, cagando y dando leche ahí sin moverse, pues una vaca pues totalmente ineficiente. Fijaros que la carne de pasto, que quiere decir eso, un animal libre que se mueve, que le da la luz del sol, es muy rica en omega 3. El omega 3 lo habréis escuchado todos, que es buenísimo, que es fantástico, que está en el pescado. Pues la vaca de pasto también. Una vaca que está estabulada, que vive en esas condiciones, es que es rica en omega 6, que es inflamatorio. O sea, pasamos del omega 3 al omega 6. ¿Por qué? Porque distorsionamos todo. Entonces necesitamos, como digo, huevos, carne de pasto, comer los animales enteros, no solo el lomo, no solo la carne absolutamente magra, todo, como se ha hecho toda la vida. Y la casquería, las manitas, el hígado, corazones, riñones, los huesos y, por supuesto, pescado y marisco, que son absolutamente fundamentales y tremendamente nutritivos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, pues pongo ejemplos de comidas, que en algunos casos podrá haber alguien que diga, uy, pero ¿eso qué es? Si es bacon y eso tiene muchísima grasa y las arterias y nos vamos a morir. Pues no, la grasa es absolutamente crucial, es fundamental y tiene muchísimo colesterol, pero es que el colesterol es absolutamente necesario para la vida. Fijaros que, por ejemplo, en nuestro cerebro, ¿habéis escuchado alguna vez hablar de la barrera hematoencefálica? Es una barrera que existe entre el cerebro y el resto del cuerpo. Existe básicamente para que si me enveneno mi cerebro no se destruya. Si me da una apoplejía y mi brazo o mi no sé qué, pero mi cerebro está en condiciones, puedo seguir vivo. Entonces esa barrera, que en teoría debería de impedir que entren tóxicos al cerebro, que por la forma en la que vivimos ya no está ocurriendo y la barrera está comprometida, impediría que el colesterol entrara al cerebro. Pero es que el cerebro fabrica su propio colesterol. ¿Por qué? Porque es imprescindible, lo necesitamos. Entonces, necesitamos alimentos de origen animal, que son ricos en proteína y en grasa, todo lo que hay ahí. Perdón. Bueno, que lo acompañamos con vegetales, fantástico, pero la base de nuestro plato tiene que ser siempre proteína. En desayuno, almuerzo y cena, si hago 3 comidas, digo 3, no 5, ni 7, ni 10, y si hago 2, pues mejor que mejor. Y es que a mí me ha dicho toda la vida la gente, los médicos me dicen que tengo que comer 5 veces al día, o lo he escuchado yo. Pues no es, a ver, no es ni eficiente ni bueno para nosotros, porque nosotros tenemos momentos en los que necesitamos comer y momentos en los que no necesitamos comer. En los movimientos peristálticos, ¿habéis escuchado alguna vez? ¿Os suena? ¿Alguien? ¿No? Bueno, una cosa, de todo lo que voy hablando, si en algún momento cualquiera tiene una duda, queréis, no tengáis ningún problema en pararme, interrumpirme y preguntar y lo aclaramos. Que la ponencia no nos da tiempo a terminarla, no importa, pero sí me gusta que si alguna duda tenéis, la aclaremos sobre la marcha. Los movimientos peristálticos son, yo cuando como, lo único que controlo es lo que me meto en la boca, lo mastico, debería de masticarlo lo suficiente, machacarlo, ensalivarlo, de forma que genere una pasta que ya trago. En el momento en el que lo trago, ya no está en mi control y se producen movimientos peristálticos. Hay fibras musculares horizontales y verticales que lo que van haciendo es, una se mueve, otra contrae, una se mueve, otra contrae. ¿Eso lo habéis visto alguna vez? Entonces eso que consigue va empujando la comida y la empuja hacia abajo. Entonces hemos escuchado, me imagino, como digo, hablar de los movimientos peristálticos de la comida, pero es que están también los movimientos peristálticos de cuando no como. Cuando yo no como, a las 4 o 5 horas se produce una cosa muy chula, que es el complejo migratorio motor, que llaman el camión de la basura. Se produce una serie de movimientos peristálticos que lo que hacen es empujar cualquier resto de comida que quede, virus, bacterias, desechos, detritus, cualquier cosa que haya ahí, y lo empujamos hacia el estómago, donde tenemos el ácido que lo va a destruir, y luego si algo se aprovecha bien y si no, fuera. Si yo chupo un caramelo a media mañana, digo chupo un caramelo, no me como una fruta o me como una barrita de no sé el qué, el movimiento peristáltico
ya no se produce porque hemos interrumpido, hemos vuelto a comer y no existe. Ya, pero yo, por ejemplo, por la noche, pues no como, faltaría más. Quiero decir, dormido, no me levanto a mitad de la noche, como y me vuelvo a acostar. Ya hay un tiempo de no comer, sí, pero es que en la noche hay un tiempo de no comer que tiene unos procedimientos y durante el día también. Entonces, para mí, como máximo, debería de comer 3 veces al día. Un desayuno un poco tardío, un almuerzo y una cena un poco temprana, con un margen de eso, de unas 5 horas, a ser posible, entre cada una de esas 3 comidas. ¿Y con qué? Con suficiente proteína. Si yo como la suficiente proteína, yo no tengo hambre a media mañana, ni tengo hambre a media tarde, porque estoy saciado, estoy nutrido. Y bueno, aquí vamos a ver más ejemplos, pues un poco de lo mismo. Carne de pasto, más carne, ahí estamos viendo huesos, estamos viendo una carne grasa, que puede ser una panceta, chicharrones, en este caso cortezas de cerdo, eso es una fuente muy rica de proteína y grasa. ¿Eso quiere decir que me voy a comer 1 kilo de chicharrones todos los días? Pues tampoco, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo suelo comer chicharrones cada día. Compro en mi pueblo los chicharrones el viernes recién hechos y por la mañana, en el desayuno, caen. Me como unos cuantos. ¿Por qué? Vuelvo a decir, proteína y grasa. Mi cuerpo necesita sí o sí proteína y grasa. Bueno, y ahí estáis viendo, pues creo que era un hígado, que es algo que ya no solemos comer y que el resto y que el grueso de la gente pues huye. El hígado, por ejemplo, es el alimento más denso nutricionalmente que existe, el que más. Si yo como hígado una vez en semana, tengo todos los minerales que necesito y todas las vitaminas que necesito, porque están ahí. Y pues marisco. El marisco es crucial, es fundamental, es súper rico en ácidos omega 3. Y hay 2 tipos de omega 3, que es el EPA y el DHA, y cualquiera de los 2 son absolutamente necesarios. De hecho, nuestro cerebro necesita el DHA. Ya os he dicho, la carne de pasto es rica en omega 3. Dime. A ver, en teoría es fantástico, en realidad es malo. ¿Por qué? Porque el mar está hiper mega contaminado de metales pesados, de microplásticos. Entonces, ¿dónde se va a concentrar? Ahí. Yo como marisco, pues la cabeza no me la como, no la chupo. El marisco sí. La carne, sí. Si tiene carne, sí. Si no, lo que te estás comiendo es la quitina, ¿cómo se llama? Lo que forma lo duro. Eso no se come, porque nutricionalmente no te aporta, no hay nada ahí. La carne sí. La cabeza, pues justamente por lo que acabamos de hablar. En un mundo ideal, fantástica, pero hoy, ¿cómo está el patio? No. Lo mismo para el pescado. El pescado vive en un entorno muy contaminado. ¿Qué pescado debo de comer? Pues inicialmente pescado azul pequeño. ¿Por qué? Porque un pescado grande que vive muchos años se come a otros pescados, y a lo largo de esos muchos años y de esos pescados que está comiendo, está acumulando muchos metales pesados y muchos microplásticos, que no son solo los metales pesados. El problema es que los microplásticos están ahí. Entonces, el pescado azul pequeño, una sardina o unos boquerones, pues son fantásticos. ¿Por qué? Porque son pequeñitos, viven poco tiempo y prácticamente es inapreciable los niveles de metales pesados y de microplásticos que llegan a tener. Pero es que fijaros, si me pongo a hilar fino, la sal marina nos llega, que sepamos ya, hasta con 20.000 tipos distintos de microplásticos. Yo cada vez que uso sal estoy comiendo plástico. Alucinante. El atún, pues si te lo comes una vez al mes no pasa nada. Si comes todos los días, no. Pásate a la caballa, que es muy muy parecido, pero más pequeño, vive menos. Yo no como atún, como caballa. Ahora, yo que sé, voy a un sitio y resulta que hay un atún salvaje fantástico, pues me lo comeré, encantado. Pero debo de intentar evitar las cosas que pueden ser problemáticas. Y de hecho eso lo es. Por lo que te digo, porque es un animal muy grande, que vive mucho tiempo y que tiene unos niveles de contaminación muy grandes. Entonces, no es bueno. Me he pasado. Sí, iba a deciros, eso por ejemplo, coño, pues que es muy caro. Ya, pero esto no. Esto es muy barato y esto lo puedo comer todos los días y tiene un aporte nutricional brutal. Y bueno, pues pescado. Eso, pues no sé si será salmón, si será atún. En el caso del salmón, por ejemplo, que es tan bueno y fantástico, que antes lo ha comentado el compañero, siempre sí o sí, salvaje.
no de piscifactoría. El grueso del salmón que se vende por ahí en cualquier sitio y que podamos encontrar es de piscifactoría. Por si no lo sabéis, el salmón en estado natural es marrón. Y cuando veis el salmón es de color rosa. En la naturaleza es porque come krill. Y eso le da ese color. Y en según qué zona incluso llegan a coger un color tan intenso que es casi ultravioleta, ¿vale? Si tú te comes un salmón de piscifactoría que por naturaleza es marrón, que no come krill y que es rosa, ¿eso cómo es? Ya, pero es que en el pienso le he hecho una serie de pigmentos para que sea rosa. Y cuando yo lo vea diga, coño, es salmón, qué guay. Porque si lo veo marrón digo, ¿esto qué es? Esto no es salmón. Bueno, pues la base completa, tal y como yo lo veo, para la salud, y es básicamente además con lo que yo trabajo, es estos puntos que podemos ver aquí. Comida nutritiva, ayuno. ¿Por qué ayuno? No sé si alguien ha escuchado hablar del ayuno o lo ha escuchado del ayuno intermitente. ¿Por qué ayuno? Porque nosotros como especie nos hemos forjado comiendo y sin comer. Hoy cazo, hay comida, en 3 días no he cazado, no como. Pero es que resulta que no he cazado en 3 días, no he comido en 3 días y ya me he muerto, estoy ahí tirado. No, resulta que esa persona es incluso hasta más eficiente porque genera un montón de mecanismos y un montón de sustancias químicas que le impiden a cazar. De hecho, cuando yo ayuno tengo más foco mental. Recién comido lo que tengo es hasta sueño, porque estoy generando una serie de cuestiones. Entonces necesito también una correcta hidratación. Yo debo de beber agua, pero también necesito sales minerales. El grueso del agua a la que tenemos acceso es, por desgracia, agua con muy poca mineralización, que además nos lo han vendido como una ventaja. Agua de densidad mineral baja, que es cualquier agua mineral que puedas comprar. ¿Por qué digo que es un problema? Porque cuanta más agua bebo, pobres minerales, más orino. Y por osmosis, cuando yo orino, lo que hago es arrastrar minerales. Si no están entrando, me los estoy robando. ¿Cuál es el principal reservorio de minerales en mi cuerpo? Mis huesos. A más orino, más minerales sueltos, osteoporosis. Entonces, ¿qué debo de tomar? Pues un agua que esté relativamente mineralizada, o incluso puedo coger por la mañana, le echo una pizca de sal a mi agua y me lo bebo. O en mi caso, yo compro agua de mar y la voy combinando. Si bebiera solo de agua de mar, es que es muy peligroso y te puedes morir. Si bebes agua de mar en exclusividad, te morirás, claro, porque llegará a unas concentraciones salinas que son imposibles con la vida. Ahora, combinar agua de mar o sal en tu diario es fantástico porque te va a dar una proporción de minerales muy interesante. Es más, no viene aquí, pero lo explico súper rápido. Nuestras células, el líquido intracelular, tiene la misma proporción de minerales que el agua del mar. ¿Por qué? Porque provenimos de un medio marino. La vida se originó en los océanos y pasó después a la tierra. Nuestra conexión con el mar es absoluta. Necesitamos sal. La sal es la sal de la vida, lo dicen, ¿no? Y el salario de dónde se viene, pues de que se pagaba con sal, porque la sal, sin sal nos moriríamos. Entonces, ¿es que hay que comer bajo en sal? No, no hay que comer bajo en sal. Es que comemos muchos alimentos que nos aportan muchísima sal. He dicho alimentos, mal. Productos. Aquí en España, por ejemplo, no sé si os chocará, resulta que la principal fuente de sal del español medio es el pan. O sea, por donde me entra a mí el mayor volumen de sal es con el pan, que además resulta que habitualmente no es pan, porque el pan, para ser pan, tiene que tener unas fermentaciones largas, una masa madre, no sé si os suena, ¿la habéis escuchado alguna vez? Masa madre es que yo cojo mi harina, le echo agua, fermenta solo, de forma natural, cojo una parte, la tiro, vuelvo a echarle sal y hago una serie de procesos hasta que tengo ya la masa correcta. Parte es con la que cocino y parte sigo el proceso. Y eso es dentro de lo bueno o malo que puede ser el pan, que esa es otra cuestión. El pan que yo debería comer, porque si ahora me dijerais, Juan Antonio, ¿cuál es el mejor pan que puedo comer? Pues mi respuesta no os va a gustar, el que no me como. O sea, el mejor pan del universo es el que no me como. Después de ese, ¿cuál es? El que hago yo con los mejores ingredientes posibles, con una buena fermentación. El siguiente, pues sé de un sitio donde lo hacen exactamente igual que si lo hiciera yo, pero no lo tengo que hacer yo. Pues ese es fantástico. Y ahora, ¿y entonces qué hago? Pues lo que yo aplico es cantidad, calidad, periodicidad. O mejor dicho, calidad, cantidad, periodicidad. Que es que como el mejor que puedo, poca cantidad y de vez en cuando. Yo, por ejemplo, mi nena que está ahí, le encanta el pan, le encantan las tostadas y comemos 1 o 2 veces en semana.
Ya está. Yo no como pan todos los días. En la foto de los huevos de antes, yo no mojo pan en los huevos. Y me diréis, joder, ¿cómo, ¿cómo se comen los huevos? Pues mojo el bacon, mojo la carne, mojo todo. Claro, pero eso que me acabas de decir, te lo puedo decir que en su clase, cuando te he dado estas charlas, me dicen, por ejemplo, en la pizza, es que está muy buena. Digo, ya, yo no he dicho que esté buena, he dicho que no es buena. Entonces, que está muy bueno, eso ya lo sé yo. Está buenísimo. ¿Por qué? Porque la base del pan es que es azúcar. Entonces es algo súper adictivo, nos lo pide a los bebés cuando se le da un coscorroncillo de pan y empiezan a chuparlo. Cuando llevan ya un buen rato, lo que tienen en la boca es azúcar, porque yo en la boca tengo enzimas salivares, la digestión de los hidratos de carbono empiezan en la boca. Si yo dejo el suficiente tiempo, esas enzimas que tengo en la boca, en la saliva, transforman ya directamente el pan en azúcar. Ese bebé está como si le metiera un terrón de azúcar en la boca, flipando, en colores. Porque el azúcar para mí, evolutivamente, es energía. Y como la energía en la naturaleza es muy escasa, mi cuerpo me prima. Claro, ¿qué pasa? Que mi cuerpo, mi ADN de hace 300.000 años, de hace 6 millones de años, en una naturaleza en la que no hay energía, cuando la encuentras, te dice, tío, para adentro, solo que ahora la tengo en todos lados, en la casa, donde quiera, en cualquier momento tengo esa energía. Entonces, lo que antes era una herramienta evolutiva fantástica, hoy ya no lo es. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos movernos, necesitamos entrenar fuerza, que ya decía el compañero de antes, descansar adecuadamente, un sueño profundo reparador, necesitamos exposición a la luz del sol. ¿Por qué? Porque exponiéndome a la luz del sol hago, ¿a alguien le suenan los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos, siendo muy brutos, sale el sol, me levanto, hago mi vida. Durante la luz del sol, durante el día, como, me muevo, trabajo, lo hago todo. Se pone el sol, ya no como más y a dormir. ¿Eso ocurre hoy? No, porque cuando se pone el sol tengo luz artificial que me permite alargar el día. ¿Qué ocurre? Que la luz del sol es el reloj principal, es el que le dice a mi cerebro en cada momento del día lo que tiene que hacer, lo que le dice a cada una de las células de mi cuerpo qué debe de hacer, cómo debe desarrollarse y cómo tiene que funcionar. Mis células de mi cuerpo, absolutamente todas, son iguales, todas, pero cada una genera algo diferente. Unas fabrican piel, otras fabrican órganos, otras fabrican pelo, algo. ¿Por qué? Porque tiene un ADN que se desarrolla en el momento justo y hace lo que debe, porque ese ADN tiene delante un reloj. Cuando digo reloj, todos pensamos en un reloj de muñeca, pero al final el reloj que dice lo que hay son genes. Esos genes reciben una información de nuestro reloj central que está en el cerebro. ¿A través de qué? De la luz del sol. Si yo expongo a mi cuerpo a la luz roja e infrarroja del amanecer, a lo largo del día, a la luz del mediodía solar, que habréis escuchado que al mediodía es muy malo porque es malísimo, pues en la luz del mediodía solar es cuando tengo los niveles más altos de ultravioletas UVB, que son los que me van a permitir fabricar vitamina D, que mi vitamina D es crucial. Y no sé si sabréis que aquí en España resulta que somos deficientes en vitamina D, de los más de Europa, con el sol que tenemos. Es alucinante. Entonces, si yo no me expongo a la luz del amanecer, a la luz del mediodía, a la luz del anochecer, y a ser posible en todo el día, no fabrico, por ejemplo, melatonina nocturna que me va a ayudar a dormir por la noche. Cuando yo me expongo a la luz del sol durante el día, mi cuerpo fabrica serotonina, que me hace sentirme bien. Enlazando con lo que acabo de decir, una cosa os digo, la ponencia es bastante más larga, como me estoy enrollando mucho en lo que estoy hablando, me da igual llegar al final o donde nos quedemos. Si yo me expongo a lo largo de todo el día a la luz del sol, y si hago un pequeño inciso, cualquiera de vosotros, si miráis hacia atrás, vuestros padres o vuestros abuelos, ¿en qué trabajaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde desarrollaban el grueso de su vida de día? Si no me equivoco, en el campo. ¿Qué quiere decir? Que estaban expuestos a la luz del sol todo el día. Hace 100 años, hacia atrás, y todavía en ciertas partes del mundo, era absolutamente imposible vivir desconectado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenía que estar en el medio para conseguir los alimentos que necesito para sobrevivir. ¿Qué ocurre hoy? Que vivimos en interiores. Estamos en interiores, trabajamos en interiores, incluso vamos a entrenar a interiores, con lo que estamos totalmente desconectados de esa luz del sol. Resulta que también ahora mismo en España somos los que más antidepresivos consumimos de toda la Unión Europea. Alucinante. ¿Por qué? Porque resulta que el principal antidepresivo que existe es el sol. ¿Por qué? Porque cuando yo me expongo a la luz del sol a lo largo de todo el día, fabrico la serotonina que os acabo de decir. Esa serotonina me hace sentirme bien, pero es que esa serotonina en la noche, si tengo mis relojes circadianos correctamente nivelados, me van a empezar a fabricar melatonina.
que la melatonina, supongo que habréis escuchado, que me ayuda a dormir. ¿Habrá quien tome aquí melatonina para dormir? No lo sé. ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Pues la melatonina no solamente es para dormir mejor, que también resulta que la melatonina es el antioxidante y el antiinflamatorio más potente que tenemos. Y resulta además que es el anticancerígeno más potente que tenemos. Si yo no, mis niveles hormonales, porque mis relojes están descompensados, no fabrican la melatonina cuando debe, pues tengo un problema muy serio, importantísimo. Es que además, como he dicho antes, si yo estoy expuesto a la luz del sol a lo largo del día, le estoy dando información a mis células, le estoy dando información a ese reloj central que tengo, que le dice a mis células a lo largo del día lo que tiene que hacer. Dentro de cada célula, como digo, hay un segundo reloj que es otro gen, que activa una serie de proteínas que le va diciendo en cascada a los demás genes lo que tienen que hacer. En cada célula, si eso no ocurre, hay dos cosas cruciales y fundamentales que pueden no ocurrir. Y uno es la apoptosis y el otro es la autofagia. La apoptosis, no sé si la habréis escuchado alguna vez, que cuando una célula se divide muchísimas veces, empieza a generar fallos, y llega un momento en el que se le da la orden de muérete. La célula se autoinmola, se muere y se produce la autofagia, que es la descomposición de esa célula y de las sustancias que hay, algunas las reaprovecho y otras a la cloaca. Pero, ¿qué ocurre cuando una célula no sufre apoptosis, cuando dice no me muero? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué pasa cuando una célula no se muere y vive eternamente? Cáncer. Entonces, cuando yo estoy regulado con la luz del sol, esa información se produce en la célula y mi célula sabe si tiene que producirse apoptosis, o sea, si se tiene que morir y si va a haber autofagia. Si esos mecanismos no existen, tenemos otro grave problema. Por un lado he dicho que la no exposición al sol va a hacer que yo no tenga niveles adecuados de melatonina nocturna, pero es que resulta que también yo fabrico en realidad melatonina a lo largo del día exponiéndome a la luz del sol. Fabrico serotonina y melatonina. Y mi glándula pineal, que la tengo aquí, en la noche transforma parte de esa serotonina en melatonina nocturna. Porque además en el ciclo de sueño profundo que digo ahí, es cuando yo me regenero. Por eso de día tengo actividad y de noche me regenero. Y me regenero es que en los ciclos de hora y media que dura cada ciclo de sueño se produce la reparación de mis células, de mi cuerpo y de mi cerebro. A lo largo del día resulta que yo voy generando tóxicos en mi cerebro, que no es ningún problema, es algo biológicamente natural. Pero en el sueño profundo limpio esos tóxicos. Si mi sueño no es profundo y además no se produce en las horas que debe, que ahora lo veremos en un esquema, no se va a producir eso, no voy a limpiar mi cerebro adecuadamente. Si yo no limpio mi cerebro adecuadamente, ¿qué tengo? Pues demencia, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, ¿vale? Un grave problema. Como he dicho, necesitamos exposición al sol, los ritmos circadianos, que ya medio os he comentado, esos relojes internos de los que ya he hablado, el grounding o el earthing, que a lo mejor a alguien le suena, y si no os suena os lo explico muy rápidamente, es conexión a tierra. Y eso suena un poquito a clink, clink. No, la conexión a tierra es ciencia. De hecho, hoy podemos investigarlo y hay miles de estudios que nos hablan de... A ver, me voy a explicar mucho más fácil. Esta suela que tengo en mis zapatos, igual que en todos los vuestros, es de plástico, es un aislante. Antes al principio he dicho que somos seres bioeléctricos, funcionamos con electricidad. La Tierra genera un campo electromagnético por dos causas. Una es el magma que hay en el centro de la Tierra, que no para de rotar y no para de girar, genera ese campo electromagnético. Pero es que la electricidad, la luz que recibimos del Sol, se suma a ese campo electromagnético. ¿En la tele habéis visto alguna vez una aurora boreal? Muy chula, muy bonita. Pues una aurora boreal es los fotones que nos vaporizarían y nos barrerían del Sol en según qué momentos de explosiones nucleares muy potentes, chocan contra la barrera que tiene la Tierra, el campo electromagnético que nos protege, porque es un milagro alucinante, que una serie de... Bueno, me enrollo. Chocan y es la luz tan chula que estamos viendo. Pues ese campo electromagnético afecta a todos los seres vivos, todos, que hay sobre la Tierra, menos a nosotros ya. Porque desde hace unos 100 años las suelas han pasado de ser de cuero a ser de plástico. Y a nosotros y a nuestras mascotas porque viven en los interiores que nosotros. Entonces, ¿qué necesito? Contacto con la tierra. Salirme al jardín, al césped, al parque y descalzarme. ¿Por qué? Porque se genera un flujo de electrones. Cuando yo me oxido, que escucharéis hablar de los antioxidantes, que son muy buenos, y yo he dicho antes que la vitamina C es un antioxidante, lo que estoy haciendo es robarle electrones a ciertas proteínas, a ciertos elementos de mi propio cuerpo. Los robo porque no tengo
y me oxido. ¿Y por qué no los tengo? Porque no hay un flujo de electrones. Es que la Tierra funciona como una batería. Hay un flujo de electrones constante que todos los seres vivos se benefician de ellos. Nosotros, no. Entonces, como digo, no es una cosa rara de chamanería, de que no sé el qué. Es que si investigamos, los beneficios reales son eso, es el flujo. Habréis escuchado, supongo que sabréis lo que es el sintrón. Pues el sintrón me sirve ¿para qué? Para que la sangre no se densifique, para que esté fluida, no se peguen las plaquetas, no se peguen las distintas cositas y no me genere una placa de ateroma, un infarto, muerte. Cuando yo hago grounding, hago contacto con la Tierra, ese flujo de electrones está liberando eso. No digo para nada que alguien si está tomando sintrón deje de hacerlo, pero lo que digo es que el contacto directo con la Tierra ya hace eso. Ya debería hacer eso porque ya deberíamos de vivir así. O sea, por eso he dicho antes, nuestros ancestros, padres, abuelos, como vivían fuera. ¿Suela de plástico hace 2 generaciones hacia atrás? No lo sé. A lo mejor sí, como mucho hace 3, ya no. Entonces, teníamos un contacto con el sol y un contacto con la Tierra que hoy no tenemos. Y como he dicho antes, el grueso del tiempo donde lo pasamos en interiores, en la casa, en el trabajo, si voy, yo qué sé, a un bar a tomar algo, y peor aún, voy a un gimnasio a entrenar, que es fantástico porque lo necesito, pero igualmente todo lo hago en interior. Pero es que me puede decir alguien, coño, pero es que yo tengo una cristalera inmensa en mi casa en el trabajo y entra muchísima luz, me da el sol. No, ¿por qué? Porque el sol es un filtro solar. Perdón, el cristal es un filtro solar. ¿Qué está haciendo? Que entre solo la luz azul. Y esa luz azul es exactamente igual de mala para mí que esta. Ahora mismo, esa luz que entra por allí y esta es igual de mala para mi cuerpo. Sobre todo en la noche. Porque en la noche no deberíamos de estar expuestos a ningún tipo de luz. En la noche, nosotros evolutivamente, ¿qué luego imagináis que hemos podido tener nuestros ancestros hace 5.000 años? O hace 1.000 años o hace 500. ¿Qué luz natural había? El fuego. Como mucho que las estrellas, la Vía Láctea. La primera vez en mi vida que yo he visto la Vía Láctea ha sido este verano con mi nena en San José, que nos fuimos por la noche a cenar a Montsur, y yo aluciné, no había visto eso en mi vida, sí, en la tele, pero me quedé sin palabras, una pasada. Pues esa es la única luz que nosotros estamos diseñados para que no nos afecte. Imaginaros la palabra lunático, una persona lunática, pues eso venía de que cuando no existía esta inmensa contaminación lumínica en la cual vivimos constantemente, cuando había luna llena afectaba a la gente, porque esa luz nocturna afectaba el sueño de las personas y los volvía irritables. En algunos casos hay quien afectaría mucho y otros poco. Hoy hay luna llena y no nos afecta para nada, es un chiste, porque tenemos un bombardeo de luz sintética brutal, que nos afecta siempre. Luego, más cosas que necesitamos, pues por ejemplo, la contaminación de tóxicos. Tóxicos que hay tanto dentro como fuera de nuestras casas, de la luz azul que acabo de hablar, de los campos electromagnéticos. Cualquier aparato enchufado está generando un campo electromagnético. He dicho antes que la Tierra genera un campo electromagnético que es beneficioso para mí, es un campo electromagnético nativo. Todo esto, el móvil que llevamos en el bolsillo, en la cartera, todo esto genera campos electromagnéticos no nativos. ¿Y esto qué hace? Nos afecta. ¿Cómo? Negativamente. Genera problemas, genera enfermedad. Cualquier cosa que tengo enchufada, el cuadro de la luz, todo. Es que estamos generando un entorno que es absolutamente tóxico para nosotros. Vivir en un entorno urbano es malo para nosotros, nos enferma. Esto es un pueblo, pero es un entorno urbano. Entonces, coño, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a lo alto del monte? Pues volvemos a lo mismo. Intento ver cómo puedo yo paliar eso y cómo puedo modular eso. Porque en el campo electromagnético hay herramientas que la tecnología, que en principio me está haciendo mal, hay herramientas tecnológicas que me ayudan frente a esto. Vale, y luego necesito ¿qué? Pues control del estrés, porque si incluso todo esto lo llevo súper bien, pero el estrés me tiene todo el día, vivo estresado, pues tengo un problema. El estrés es algo absolutamente necesario, de hecho sin estrés nos moriríamos. Necesitamos el estrés para vivir y nosotros estamos hechos para adaptarnos y mejorar frente a estresores naturales. Un estresor natural es algo muy fuerte y en muy corto periodo de tiempo. Pues yo qué sé, me ataca un perro, me van a matar. Todos habremos estado, pues no sé, en la parada en el paso de cebra y voy a cruzar y pasa un coche y me pega el subidón. Lo habremos notado alguna vez, ¿no? Y es como pues ese subidón que es que estoy generando adrenalina, que estoy generando cortisol, que mi cuerpo esté segregando glucosa. ¿Para qué? Porque eso se llama mecanismo de lucha-huida. Eso está ahí, ¿para qué?
pueda saltar, correr, huir, luchar, matar, lo que haga falta para sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que cuando yo vivo con este estrés, es un estrés bajito, suavito, que casi ni lo noto, mi cuerpo no lo entiende. Mi cuerpo no sabe si me va a matar el perro enorme que tiene el vecino enfrente, o que es que estoy cabreado porque me han dicho, porque es que iba en el coche y me han pitado, joder, que me ha dicho este, que ¿me explico? Y ese run run, para tu cerebro es igual que el león que te va a matar, que genera exactamente los mismos mecanismos constantemente, a niveles más bajos, pero cada día, constante. Yo estoy generando un cortisol que no debería estar en ese momento todo el día. Que tengo una movida más gorda, un pico más grande, pero si yo estoy generando todo ese tipo de cuestiones, estoy yendo en contra de lo que necesito. Estoy activando constantemente parte de mi sistema nervioso, estoy activando mi sistema nervioso simpático, que es el de la lucha-huida, y lo está haciendo todo el día. Estoy generando cortisol todo el día, estoy generando adrenalina todo el día, estoy generando glucosa todo el día, y eso me puede llevar hasta generar una diabetes. Pero es que todo eso, ese azúcar constante, más el que yo ya consumo, me produce incluso glicación. No sé si a alguien le suena, en alguna prueba médica hay una serie de pautas que son glicadas, y eso significa que estoy caramelizando estructuras de mi cuerpo, literalmente. Entonces, vivir en ese estrés constante tiene un montón de problemas. Se carga mi producción de melatonina, se carga mi producción de serotonina, no me regenero, no funciono, estoy cansado, me duele todo, no tengo energía, puedo llegar incluso a una fatiga adrenal, que es cansancio crónico, fibromialgia. Entonces, todo esto que voy desgranando es pues, el caos en el que podemos estar viviendo. Necesitamos generar ese control del estrés, de las emociones. La socialización para nosotros es absolutamente crucial. Como especie necesitamos el contacto con los demás. Sabemos que las personas que viven solas viven menos, ¿vale? Herramientas, por ejemplo, ¿por qué? Pues porque una persona que vive sola, a ver, vamos por partes. Una persona que vive sola, digamos que no tiene esa razón un poco para todo de según qué circunstancias, de cuido, de estoy pendiente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué cada vez tenemos más mascotas? ¿Por qué? Porque tenemos ya ese alguien. ¿Me explico? Entonces, tengo eso, o puedo tener una razón para. Hay una filosofía japonesa que me gusta mucho, que se llama Ikigai, que justamente eso es la razón para todo. ¿Cuál es mi razón en la vida? O esa búsqueda, o qué hago yo, a qué encauzo mis cosas. Estoy sola, vale, pero tengo una asociación, me reúno, me gusta la pintura, estoy pintando, hago algo creativo, algo que me gusta, tengo animales, que además el animal no es simplemente que tengo una razón y una vinculación con él, que tengo que hacerle cosas, es que vengo cabreada, en tu caso, a la casa, porque no sé qué, que tienes perros, gatos, de todo, vale, pues el perro o el gato viene en busca tuya y tú, que estoy cabreado, estoy enfadado, 4 restregones más ya, ahí se te ha pasado todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones las necesitamos. Ejercicios básicos como puede ser una meditación, ejercicios de respiración, me ayudan, por ejemplo, antes he dicho que vivo con el sistema nervioso simpático siempre activado, pues yo debería de vivir con el sistema nervioso parasimpático, que es el de la vida, es con el que yo hago las digestiones. Si yo vivo estresado constantemente, otra de las cosas que no he dicho es que precisamente lucha-huida, si tengo que huir, saltar o mi vida está en peligro, la sangre de mis órganos se roba. ¿Y dónde va? A mis extremidades, a mis músculos. ¿Para qué? Para luchar, para lo que haga falta. Si vivo con ese estrés constante y en esa lucha-huida permanente, aunque sea de bajo grado, la sangre que estaría en mis intestinos, que estaría en mi sistema digestivo, se la estoy robando. ¿Para qué? Porque la quiero presente constantemente, porque creo que estoy en peligro de muerte. Mi cerebro lo entiende así. ¿Qué ocurre? Que tengo malas digestiones constantemente. Aunque coma todo lo que he dicho antes, si mi digestión es mala, si resulta que además como de pie, voy con prisa, no mastico adecuadamente, trago como los pavos, pues llega a mi estómago y suponiendo que mi estómago tenga los niveles de ácido adecuados, que si como mal y siempre mal, empiezo a perder también eso. Suponiendo que mi estómago tenga los niveles de ácido adecuados, pero yo como rápido, como de pie, como viendo la tele o como con tal, llega a mi estómago y no se deshace como debería. Luego cuando llega a mi intestino,
no está lo suficientemente digerido. Cuando llega el punto en el que yo absorbería los nutrientes para utilizarlos en mi vida, porque me he comido la carne de pasto o el salmón salvaje, me lo he comido de pie, he hecho la digestión mal, me ha llegado los restos más grandes de lo que deberían, pues absorbo muy poquito e incluso en las heces va a salir parte. Y es que aunque haga todo eso bien, si estoy muy estresado, aunque no lo esté notando, pero el ritmo de vida así me lo lleve, pues resulta que esa digestión está mal porque no hay la sangre suficiente y no funcionan los mecanismos correctamente. Entonces, si os dais cuenta, todo está así. Son muchos engranajes y unos interactúan sobre otros. Entonces, todo es un cómputo de cosas que necesitamos trabajar de una forma global. Por lo que he dicho antes, porque es que yo soy un ser humano y un ser humano, ¿cómo vive? Así. Pues así no. Si vive así, hay problemas. Y luego, por ejemplo, pues llegamos a cuestiones que antes o después todos llegamos, a la menopausia, a la andropausia. El entorno hormonal es absolutamente crucial. Cuando llega la menopausia, pues pierdo mis estrógenos. ¿Y eso qué pasa? Que mi masa muscular se va y mis huesos se van. ¿Qué necesito? Comer correctamente, moverme, exponerme a la luz del sol. Sin sol mis huesos no densifican. Y este hombre lo ha dicho muy bien, el entreno de fuerza densifica por carga mis huesos. Mis huesos se densifican por la atracción del centro gravitatorio de la Tierra. Por eso, por ejemplo, lo voy a poner súper gráfico. Tú coges un animal de tierra y miras los huesos y coges un animal de mar y miras los huesos. ¿Cómo son? El de tierra es un hueso denso y el de mar, ¿cómo es? Pues... ¿por qué? Porque la densidad en la que vives en el mar, cuando tú te metes en el mar, flotas, porque la densidad es otra, la atracción de la Tierra es diferente. Entonces, yo necesito esa atracción de la Tierra que densifica mis huesos y cuando yo trabajo con ejercicios de fuerza y genero además masa muscular, estoy generando una atracción constante sobre mis huesos, los estoy densificando. Yo no densifico tomando calcio, ni esto que anuncian en la tele, el Densia, ni absolutamente nada de nada. Yo densifico trabajando fuerza, en este caso comiendo ya correctamente, gestionando mi estrés, recibiendo luz del sol, porque si no tengo luz del sol, y fijaros lo que he dicho antes, al mediodía solar no fabrico vitamina D. Sin vitamina D no hay huesos en condiciones. La vitamina D es la que va a hacer que los huesos densifiquen. Entonces, toda esa panoplia de cosas son las que necesitamos. Comida nutritiva, entreno de fuerza, que además no es negociable, tenemos que entrenar sí o sí, pero es que yo no me veáis con el tío de antes powerlifting porque yo no hace falta. Entreno de fuerza es tensiones que yo genero a partir de mover o bien mi cuerpo, o bien pesas, o bien se ve. ¿Cómo? Pues analizando cuál es mi vida, cuáles son mis circunstancias, qué tiempo dispongo, cómo me muevo. Es que es imposible, yo no puedo entrenar, mentira. Saca el móvil y mírate donde te dicen las horas que has pasado delante del móvil. Ahora mismo el español medio sabemos que se pega delante del móvil unas 3 horas al día. ¿No eres capaz de sacar 40, 30, 25 minutos para entrenar? Ves que puedes ir a un gimnasio. Ves que yo solo, de verdad, si me pongo a analizar por trabajo, hijos, circunstancias varias, dispongo de media hora, ni un minuto más. Pues a lo mejor no te da tiempo de ir al gimnasio, porque en ir y volver se te ha ido la media hora. ¿Tienes media hora? Una rutina en tu casa. No tengo nada con mi cuerpo. Tengo elementos con ellos. ¿Cuáles tengo? Pues venga, vamos a analizarlos y de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que el que me diga que no tiene tiempo para entrenar es mentira. Porque puedo hacer una rutina de 15 minutos hoy y mañana que tengo 30, de 30. Y incluso analizo mi tiempo y hoy dispongo de 15, mañana de 30 y mañana de 1 hora. Pues lo adecuo. Necesito sí o sí entrenar fuerza. Es que no es negociable, por lo que he dicho antes, porque los trabajos vigorosos que antes realizábamos ya hacían esto. Probablemente nuestros antepasados no entrenaban, ni necesitaban un dietista, un nutricionista, porque ya vivían de una forma plena que les ofrecía todo eso. Hay un estudio muy chulo que vi hace poco que dice que los primeros agricultores, o sea, hablamos de hace unos 10.000 años, sabemos por sus huesos, por una serie de parámetros que se analizan, que la masa muscular de un agricultor medio de los inicios de la agricultura, 10.000 años, resulta que tenían la masa muscular de un atleta de élite nuestro hoy. O sea, nuestra élite era el tío que estaba allí así. ¿Por qué? Por cómo vivía, que no es como vivimos nosotros. Suficiente descanso, es evidente. Y suficiente descanso, ayer, por ejemplo, estaba hablando con un paciente que duerme 4 o 5 horas diarias. Pues eso no es suficiente descanso. Los ciclos que digo de hora y media que se producen a lo largo de la noche y además en horas concretas, es que yo me acuesto a las 3 de la mañana y duermo 11 horas, no sirve. Vas a dormir, vas a descansar, pero no te vas a regenerar
a la larga te va a pesar. Es que yo duermo 5 horas y soy súper eficiente, va a generar una enfermedad neurodegenerativa. Sí o sí, no hay más. Necesito descansar, porque es que además, como bien, me voy y entreno, pues necesitas descansar. Cuando yo entreno, rompo mis fibras. Yo no crezco entrenando en el gimnasio, crezco después de entrenar en el gimnasio, nutriéndome adecuadamente durante el sueño. Si me voy a eso, pero es que mi cuerpo se regenera solo con esto. Es que durante la noche, en el sueño profundo, yo genero hormonas de crecimiento. Coño, estoy entrenando, quiero hormonas de crecimiento para ponerme más grande. Necesitas dormir. Pero es que yo ya no voy a crecer. Pues los niños son los que crecen. Ya, pero es que la hormona de crecimiento es la que me va a permitir regenerarme. No duermo correctamente, no en las horas correctas porque no me he expuesto al sol, porque no tengo melatonina y no genero hormona de crecimiento, pues tengo un problema. ¿Sí? A ver, cuando tomas melatonina estás poniendo un parche. Y me explico. Cuando yo tomo melatonina, te lo tomas, pues imagino un rato antes de dormir, ¿no? 1 hora, cosas así, para que te haga tu efecto. Ahora os enseñaré, si nos da tiempo, un esquema en el que se ve cómo hormonalmente, a lo largo del día, ese reloj circadiano va funcionando. Ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Pues el pico máximo de melatonina se produce a la 1 de la mañana, en función de la época del año. Claro, yo digo a la 1 de la mañana, a lo mejor en verano, a lo mejor en invierno es a las 12 de la noche, o a lo mejor es a las 2 de la mañana, depende, ¿no? Si yo me tomo mi melatonina antes de dormir, que me va a ayudar a dormir, si no es tu caso, pues habrá otra serie de circunstancias que lo están impidiendo y que habría que analizar, que es muy difícil decir así simplemente, esto es. Pues hay muchas más pautas de todo lo que acabo de desgranarte ahí que hay que tocar. Porque nunca jamás es, eso es, no. Como estás viendo ahí, todo. Porque es que en el cuerpo no hay nada disociado. Mi cuerpo y mi mente son uno. Todo absolutamente está de la mano. Si mi mente está mal, mi cuerpo, aunque lo trabaje correctamente, está mal. Y si mi mente es perfecta, pero mi cuerpo está mal, mi mente acaba mal. Entonces, por no alargarme mucho, cuando yo tomo melatonina, que como herramienta me va a beneficiar, por todas las cosas que he explicado, resulta que le pego un pico cuando me la estoy tomando. Si yo me la tomo, mi pico máximo es a las 11. Pero es que mi pico máximo debe ser de forma natural a la 1, pero claro, no me voy a esperar a la 1 para tomármelo. Pues entonces que me tengo que acostar a mi hora, no voy a acostar a la 1 de la mañana y cuando me levanta a las 7 o a las 8 o a las 6 que he dormido 5 horas, me adapto. Ahora mismo es lo que hay, pues lo utilizo como mejor me viene. Pero si mi pico es a las 1, resulta que a las 7, 8 de la mañana, si lo vemos ahora, es cuando ya ha desaparecido la melatonina de mi vida. Y en función de cómo me organice, puede estar ahí. Puede estar que resulta que a lo mejor por la mañana, cuando estoy en marcha, aún estoy generando melatonina. Y mi cortisol a lo mejor se desarrolla cuando no debe y por la noche no puedo dormir bien. ¿Vale? Gestionar el estrés, ya lo he dicho antes. Esto, por ejemplo, sería fantástico, que es una sauna. Pero es que gestionar el estrés es que me salgo al campo, que está aquí, lo tenéis a la mano, y me doy un paseo tranquilo, relajado. Puedo dar un paseo a ritmo buscando trabajo, ¿vale? Andando y hacer pasos y hacer kilómetros. Se me ha ido. Coño. Vale. Pero cuando quiero relajarme, por ejemplo, imagínate que sería fantástico. Acabo de cenar y salgo y me doy un paseito de 10-15 minutos. Digo la cena. Porque si estoy estresado medianamente, no duermo correctamente, tengo cortisol en ese momento. Si yo después de la cena salgo y doy un paseo tranquilo y relajado, no andando a ritmo o no tucutú, porque entonces sigo el patrón de estrés. Si yo salgo tranquilamente, relajadamente, voy mirando los árboles, los pájaros, si es que lo hay, en la noche igual no. ¿Me explico? Tranquilico. Estoy haciendo que mi hígado sintetice ese cortisol que no me va a dejar descansar y lo elimine en la orina. Entonces una herramienta que puedo implementar facilísima es, después de cenar, un paseíto, 10-15 minutos, calle arriba, calle abajo, o si lo tengo muy a la mano, me salgo fuera, a la era, al campo, a la vega. En función de... Sí, pero es que además resulta que probablemente estaban todo el día en movimiento, todo el día andando, todo el día al sol. Es que son tantas cosas que ahora mismo no tenemos. Entonces, ¿todas las voy a hacer el mismo día? Pues no las vas a conseguir. Pero sí empiezo hoy con una, cuando ya la tengo otra, como correctamente,
empiezo a descansar, empiezo a entrenar, me voy motivando porque me voy empezando a encontrar mejor y todo va funcionando mejor y una cosa me lleva a la otra. Necesito reconectar con la naturaleza. Es impepinable. Nuestras células, como ya he dicho antes, se han forjado en naturaleza. Yo necesito contacto con la naturaleza, necesito verla. Aquí lo tengo a la mano. Ahora mismo me asomo por la ventana, estoy viendo verde. Lo tengo cerca. Pero es que si tengo incluso macetas en mi casa, que yo tengo bastantes, porque cumplen varias funciones. Primero, son bonitas, me gustan, guay. Segundo, cuando yo estoy viendo naturaleza, estoy hackeando a mi cerebro. Le estoy, en cierto modo, engañando, haciéndole creer que estoy de verdad en la naturaleza. Esto me beneficia. Pero es que resulta que si tengo plantas en el interior, funcionan como un filtro EPA. ¿Sabéis lo que son los filtros EPA? Os suena cuando el COVID, que instalemos filtros EPA para limpiar el aire, eliminamos virus, bacterias. Esto no va a eliminar virus, bacterias, pero sí va a eliminar los tóxicos de la vivienda. Me voy adelantando porque eso estaba más para adelante. Sol. Bueno, ya os he explicado un poco por encima por qué necesito el sol. Todas las células de mi cuerpo exteriores, absolutamente todas, son placas fotovoltaicas. Somos absolutas máquinas de absorber sol. En el embrión, cuando nos estamos fabricando, de la misma célula se fabrican los ojos y la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos luz del sol directa. Las gafas de sol me perjudican. La crema cuando tomo el sol me perjudica. Necesito sol directo. Necesito exponerme al frío. Igualmente al calor. Aquí estamos viendo a un señor que está metido en un lago de estos congelados. No es el caso, pero yo que sí que puedo hacer, ducharme con agua fría. ¡Oh, por Dios, qué locura! Ducharme con agua fría. ¿No soy capaz de ducharme con agua fría? Pues me ducho, me enjabono con agua caliente y ya para ahora enjuagarme le meto a la fría. Eso lo hago yo todas las mañanas. En verano solo con fría y ahora, después de enjuagar, cuando me enjuago, bajo la fría. Y me pego un rato debajo del agua fría. Salgo y ya no tengo frío ninguno. De hecho, hasta que no pasa un rato que me da algo ya empiezo a notar fresquito, no me he visto. Pero es que eso ¿qué es también? Pues que en vez de tener la calefacción a 1000, pues tengo una temperatura razonable. En vez de subirme al coche, en vez de aquí, en vez de allí, en vez de llevar 80 prendas para ir súper calentito, llevo lo justo para no pasar frío. Puedo simplemente salir en manga corta, estar un ratito expuesto al frío y después me he visto. Porque si paso mucho frío de forma constante, enfermaré, me resfriaré, que además se llama así, resfriar. Entonces necesito contacto con el frío y contacto con el calor. ¿Por qué? Porque es que hasta hace 4 días era imposible no estar expuesto al frío y al calor. Porque no teníamos calefacción, porque no había aire acondicionado y porque no teníamos las tecnologías que hoy hacen que viva en una constante térmica que me afecta. Mi cuerpo necesita esos estresores naturales. Los estresores sintéticos no, pero los naturales me hacen más fuerte. El calor también lo necesito. Pongo el aire a toda pastilla. En mi dormitorio no debería tener calefacción, no sé si alguien de aquí la tiene. Cuando yo tengo una temperatura algo más elevada, estoy yendo contra natura, porque durante el día la temperatura es más alta, durante la noche baja. Y cuando la temperatura baja, cuando mi cuerpo está recibiendo la información, entre otras cosas, de irse a dormir. Cuando yo duermo, en un momento determinado, mi temperatura baja aún más. Entonces, si mi dormitorio tiene una temperatura agradable, más bien calentita, le estoy dando una información equivocada de no es la hora de dormir. Incluso si me doy un baño caliente y después me acuesto, consigo el efecto de que ese calor va a hacer que mi temperatura baje. Yo me estoy enrollando. Si queréis seguimos, si no cortamos, cuando queráis, porque ya os he dicho lo que nos afecta y nos enferma. En este caso, esta es la luz de la que hablábamos, que nos beneficia. Esto es crucial para nosotros. ¿Por qué? No solo que no es que nos beneficie, es que no nos perjudica. Ahí está el kit de la cuestión. Esa luz no me hace daño. Esta sí. ¿Por qué? Porque es tan tenue que hemos evolucionado con ella. Con esta no. Y bueno, y esta menos todavía. Y la del móvil en la noche y todo eso, ¿vale? Aquí vemos claramente el ciclo noche-día. Y aquí sí que estamos viendo un poquito el esquema de lo que estaba hablando antes. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, está el mediodía solar. Aquí, por ejemplo, te dice que a las 12:30 tenemos nuestro nivel máximo de coordinación. A las 3:30 la velocidad máxima. A las 7 es cuando tenemos más eficacia cardiovascular y de fuerza muscular. O sea, el momento óptimo, si me dijerais, ¿cuándo es el mejor momento del día para entrenar como humano que soy? A las 5. ¿Por qué? Es cuando está eso. ¿Y tengo que entrenar a las 5? Pues no. Puedo entrenar cuando yo pueda. ¿Y es que entrenar por la noche es bueno? No,
pero es que yo salgo de mi trabajo a las 9 y no tengo otro momento. Pues si es el único que tienes, es fantástico, es el mejor del mundo, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos, mira, a las 6:30 tenemos el mayor nivel de presión sanguínea, presión arterial. A las 7, la máxima temperatura corporal. Luego, fijaros, a las 9, también repito, en función de la estación del año que sea, tenemos el comienzo de la segregación de melatonina. A las 10:30 se interrumpe el movimiento intestinal. ¿Qué quiere decir? Que se acabó la digestión. ¿Por qué? Voy a dormir. A las 2, por ejemplo, tenemos el sueño más profundo. A la 1, aunque aquí no lo pones, cuando tengo mi pico máximo de fabricación de melatonina. A las 4:30, como he dicho antes, cuando mi temperatura corporal es más baja, es biológicamente normal. Si yo tengo el dormitorio caldeado, esto no ocurre. Le estoy dando una señal a mi cuerpo inequívoca. No, él está interpretando que si hace calor es de día. Puede interrumpir los procesos nocturnos. Por ejemplo, a las 6:45 tenemos el mayor incremento de presión sanguínea. A las 7:30 se acaba la generación de melatonina. A las 8:30, en ese caso de reloj, se reactivan mis intestinos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en ese punto es cuando probablemente será más fácil que evacúe. Porque es cuando, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, a las 9 te dice que es el nivel máximo de testosterona. Vuelvo a repetir, realmente en función de la época del año que estemos, porque eso cambia, no es fijo. Y a las 10, por ejemplo, es nuestro nivel máximo de despertar. Pero es que resulta que si a las 9 me comí un bol así de grande de cereales, de avena, pues a las 10 yo no tengo mi pico máximo de conciencia. Al contrario, a las 10 probablemente esté somnoliento. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la relación cortisol-melatonina. Cuando uno está en pico, cortamos. Muy bien. Muchas gracias.